Bienvenidos, buenos días, bienvenidos a todas y a todos a esta sesión de lanzamiento del proyecto Transformemos Europa del Clúster IDEA en colaboración y financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, si no me equivoco, es el nombre correcto. Muchísimas gracias por estar aquí. Esta sesión, es importante que lo sepáis, se está grabando y se compartirá en los canales de IDEA y en otros canales. Podría ser que se compartiera, por ejemplo, los canales del proyecto de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Así que si permanecéis con nosotros, sois conocedores y lo aceptáis. Muchísimas gracias por ello. Como digo, este es el lanzamiento, la sesión de lanzamiento, y lo queremos estructurar como una combinación entre los discursos, las aportaciones de los ponentes, 4 ponentes que tenemos de primer nivel, y luego un diálogo final que recogeremos a través del chat. Quiere decir, por favor, aquellos que tengáis preguntas y cuestiones, escribirlas en el chat de Teams y haremos o los trasladaremos directamente o haremos una selección, depende del tiempo que tengamos al final de la sesión, ¿vale? Si no estáis interviniendo, por favor, silenciar los micrófonos para que no haya problemas de sonido. Y con esto hemos repasado las normas generales. Para que lo sepáis, tenemos esta bienvenida introducción y luego 4 ponencias. La de Álvaro Invernon Sainz, del Ministerio de asesor en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Isabel García, parlamentaria europea. Carlos Trías, miembro del Consejo Económico y Social Europeo. Esteban Pelayo, director de EURADA, la Asociación Europea de Agencias de Desarrollo. Posteriormente abriremos el diálogo y las conclusiones finales. Todo esto se enmarca en la conferencia sobre el futuro de Europa. Se trata con esta iniciativa, con este proyecto que nosotros llamamos Transformemos Europa, de abrir ese debate, de canalizarlo a través de diversas actuaciones y generar un documento o varios documentos que aporten a esa conferencia, que ya está en marcha. Y la referencia a la web, Nina creo que lo podrá poner ahora en el chat para que la tengáis todos. Podéis registraros allí, podéis participar allí. Hay muchas iniciativas en marcha, así que nuestro consejo es que las aprovechéis, que construyamos realmente entre todos esta Unión Europea, que es nuestra. Así que abrimos ese debate. Esta iniciativa la vamos a desarrollar de junio a septiembre de este año. Incluiremos la serie de webinars que ahora os presentamos. También vamos a abrir un proceso participativo que llamamos Nuestra Futura Europa, con un concurso. Y finalizaremos en septiembre aquí en Zaragoza con un evento, perdón, estamos ubicados en Zaragoza, he asumido que lo sabíais, con un evento híbrido. Quiere decir que combinaremos la presencialidad con la asistencia remota, ¿vale? Los webinars tienen el calendario que veis en pantalla. Hoy hablamos de las prioridades europeas para la recuperación. Estamos combinando el castellano y el inglés porque nos parece interesante habilitar la participación de esos ponentes internacionales, ¿vale? El 23 hablaremos de la transición sostenible, verde, ¿vale? En julio trataremos sobre transformación digital y resiliencia, el concepto de economía resiliente, y en septiembre trataremos sobre el desarrollo de talento, skilling, upskilling y la sociedad post-COVID, la nueva sociedad post-COVID. Y con esto ya cedo la palabra a Álvaro Invernon Sainz, asesor en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchas gracias a ti, Antonia. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Os agradezco la invitación. Por poner un poco el contexto que ya venía explicando Antonio,
Este programa se enmarca dentro del programa Hablamos de Europa. Hablamos de Europa es un programa de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, que pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores, que trata de fomentar el debate europeo en España. Ya cuenta con 16 ediciones, con lo cual data de hace bastante tiempo y tiene ya un rodaje previo muy considerable, pero este año es un año especial. Y es un año especial porque el programa Hablamos de Europa se ha dedicado por completo a la conferencia sobre el futuro de Europa. La idea es que este programa trate de potenciar el papel de la sociedad civil española en la conferencia sobre el futuro de Europa y que lo haga en todo el territorio español, porque los eventos sobre temas europeos tienden a concentrarse siempre en un grupo de muy convencidos y especialmente en Madrid y Barcelona. Y un poco nuestra intención es que este debate surja por todo el territorio español. Y también que la voz de España esté muy presente en la conferencia, que se haga escuchar la sociedad civil española con sus ideas, que creemos que tienen mucho que aportar, porque España ha sido un gran impulsor. La sociedad civil española es muy europeísta y en general ha sido impulsora de los grandes avances de integración y creemos que esto puede continuar en el futuro. La conferencia es un proceso de reflexión colectiva a nivel europeo sobre qué Europa queremos en el futuro. Por culpa de la pandemia se retrasó en torno a un año y medio. Se esperaba que comenzara en Dubrovnik, en Croacia, en mayo de 2019 y pudo empezar de forma oficial el 9 de mayo pasado, el Día de Europa, con un acto en Estrasburgo y se puso en marcha la plataforma digital. Entonces, para explicar muy rápidamente la conferencia tiene básicamente 3 niveles o 3 secciones. La primera sería la plataforma digital multilingüe. Es una plataforma digital en la que está abierta a cualquiera. Si lo buscáis en vuestro buscador podréis llegar a ella sin ningún problema. En esa plataforma puede escribir cualquier ciudadano europeo en las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea y en las cooficiales españolas. Y esa contribución luego será procesada para que contribuya al debate general. Y os invito a todos a participar y lo que surja de este programa de día será cargado a esa plataforma para influenciar la reflexión sobre los temas con lo que está dedicado este seminario. Luego hay un segundo nivel que son los paneles ciudadanos. Estos paneles ciudadanos son 4 paneles con 200 europeos que son escogidos como una muestra representativa de todos los europeos. Comenzarán en septiembre y se darán durante 3 o 4 sesiones hasta enero o febrero del año que viene. Y tratarán muchos de los temas que están recogidos en la plataforma. Y una última sección que es el plenario de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, y ese plenario agrupa tanto a todas las instituciones europeas como a los parlamentos nacionales, como a la sociedad civil y agentes sociales europeos y a esos ciudadanos de los plenarios. Ese plenario de los paneles, ese plenario estará encargado de redactar un informe que elevará a las instituciones europeas. Para España es especialmente relevante la conferencia porque en el segundo semestre de 2023 España tendrá la presidencia del Consejo de la Unión Europea y esta es la última presidencia rotatoria antes de que acabe la legislatura europea. Esto quiere decir que muchas de las decisiones que se tomen durante la conferencia puede que sean aplicadas por una presidencia española. Entonces, para ir terminando, después de este recorrido por la conferencia, a nivel español se hará un ejercicio de coordinación entre todas las administraciones, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico como a nivel local, y tanto con la Comisión Mixta para la Unión Europea, que está en el Congreso y en el Senado, como con el propio Senado, como Cámara de Representación Territorial. Se hará un ejercicio conjunto para que también los españoles tengan voz en esta conferencia. Y creemos que IDIA puede aportar mucho a la conferencia porque tiene una visión regional desde Aragón,
pero también una visión europea, porque está ligada a la red de clústeres europea, y por los temas que trata, porque están muy ligados a las prioridades de los planes de recuperación y resiliencia y también a las prioridades de la Comisión, y que son la doble transición ecológica y digital, que es fundamental para la recuperación económica post-pandemia. Porque una de las grandes ideas de la conferencia es ver qué hemos aprendido durante el último año de pandemia y esas lecciones tratar de aplicarlas a las instituciones europeas para ver cómo podemos conseguir que la recuperación sea fuerte y estemos preparados para el mundo post-pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Álvaro, y al Ministerio por esta oportunidad que nos dais de contribuir, que realmente apreciamos. Cuando se dice que la industria, la economía tiene ese peso social, debe tener ese peso social cuando se habla de la cuádruple hélice. Este es un ejemplo de cómo construir esa cuádruple hélice, ¿no? Cómo coordinarnos. Así que muchísimas gracias. Y ahora damos la palabra a Isabel García Muñoz, parlamentaria europea y además, bueno, pues gran defensora de lo que estamos, bueno, por lo menos gran facilitadora de lo que se está proponiendo a nivel europeo y a nivel del Parlamento. Así que muchísimas gracias, Isabel, por acompañarnos y por aportar. Buenos días a todos y a todas y a mis compañeros también de esta mesa virtual y muchísimas gracias, Antonio, por tu presentación y por invitarme, así como también al Clúster IDEA, por supuesto, por invitarme a este evento. Yo como eurodiputada aragonesa, pues para mí siempre es un placer participar en este tipo de iniciativas, pero sobre todo cuando está involucrada, ¿no? Y cuando proviene de mi propia región. Como Álvaro ha hecho esta gran introducción sobre la Conferencia del Futuro de Europa, voy a pasar yo directamente a hablar un poco más general de prioridades de la Comisión, ¿no? Me gustaría comenzar recordando algunas de esas prioridades que la Comisión establecía al inicio de la actual legislatura para el periodo 2019-2024 y que nos hacía saber la presidenta von der Leyen al comienzo de su mandato, ¿no? La primera sería el Pacto Verde Europeo, por el cual Europa pretende transformar la economía para hacerla más competitiva, al mismo tiempo que se aborda el cambio climático a través de un uso más eficiente de los recursos y marcando como objetivo ser el primer continente climáticamente neutro en 2050. La segunda sería una Europa adaptada a la era digital. Conseguir adaptarse a la inminente transformación digital invirtiendo en empresas, en investigación e innovación y, sobre todo, capacitando a las personas para las nuevas tecnologías. La tercera sería una economía al servicio de las personas, es decir, reforzar la economía al mismo tiempo que se reducen las desigualdades. Esto se traduce en la creación de empleos de calidad, especialmente para los jóvenes. Y la cuarta sería una Europa más fuerte en el mundo. Mejorar nuestra posición mundial como adalides de un comercio fuerte, abierto y justo. Estas cuatro prioridades convergen en una Unión Europea totalmente comprometida con el medio ambiente, la sostenibilidad, altamente digitalizada y al mismo tiempo más social, más justa e inclusiva. Es innegable que las consecuencias del cambio climático se han intensificado en los últimos años y su impacto es cada vez mayor en nuestras vidas, en los ecosistemas, en la biodiversidad y también en los sistemas sanitarios o de alimentación. Para combatir estos efectos y convertir al continente en el primero climáticamente neutro en 2050 es por lo que surge el Pacto Verde Europeo. Al mismo tiempo, este Pacto Verde sin duda tiene que ayudar a transformar la economía y hacerla más sostenible, más eficiente, más resiliente y a mejorar la competitividad de la industria europea. Sin embargo, Creo que hemos perdido a Isabel, ¿puede ser? Sí, ¿no? Se ha congelado la imagen y el sonido de Isabel. No sé si le damos un minuto a ver si vuelve. Isabel, te vemos. No te oímos, Isabel. Te vemos ahora, pero estás muteada. Ahora, Ahora, vuelve. no sé qué ha pasado. Es la primera vez
que me pasa en las no sé cuántas intervenciones telemáticas que he hecho durante este año y medio, que me ha desaparecido, se ha cerrado el programa y ha desaparecido todo, no me había pasado nunca, porque normalmente se puede cortar la conexión, pero no sé lo que ha pasado. Así que no sé muy bien por dónde. Me temo que ha pasado otra vez. El ordenador te está... Creo que si está con nosotros... Vamos a ver. Mario, ¿estás con nosotros? Creo que Isabel ha vuelto otra vez. Isabel, aquí vuelvo, pero... Si no, te podría aconsejar apagar y encender, que es un viejo truco de informática. Y de ingenieros en general. Eso es, como bien sabes. Sí. Y si no, saltamos, te dejamos para la siguiente ponencia, ¿te parece? Vamos a intentarlo. Es que se cierra el programa, no me había pasado nunca, ¿eh? Otra vez. Sí. Si os parece, vamos a darle opción a Isabela, que es ingeniera de telecomunicaciones, o sea, que sabe muy bien de lo que hablamos. Vamos a darle la oportunidad a Isabel de que rearranque su ordenador. Creo que está otra vez con nosotros. La tecnología tiene esto, pero también aprendemos. Bueno, yo propongo que pasemos a Carlos Trías, demos tiempo a rearrancar el ordenador de Isabel y luego retomamos con ella. ¿Vale? Carlos, ¿estás ahí? Estoy ahí. Perfecto. ¿Qué tal? Buenos días. Comparto tu presentación. A por ello. Muy bien, un momentito. Y te introduzco. Bueno, pues Carlos Trías es miembro del Comité Económico y Social Europeo. Ostenta y ha ostentado allí muy importantes responsabilidades. No sé cuántos años llevas, pero muchos, y con participación en muchos documentos. En este momento es representante de la European Cluster Alliance, de la Alianza Europea de Clusters, la Federación de Clusters Europea, en el comité CCMI, creo. Bueno, él nos lo contará. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros y aportar. Un placer. Muchísimas gracias. Buenos días. Y bueno, pues me satisface mucho, pues en primer lugar, haber vuelto al comité de la mano de la representación de los clústeres, que yo creo que vamos a jugar un papel fundamental en la recuperación. Y luego, además, en un seminario como este, que como ha comentado Álvaro, pues es la edición número 16, ya hay una tradición en este debate imprescindible para conectar mejor Bruselas, allí donde emanan todas las iniciativas de la Unión, con los Estados miembros y la ciudadanía. Yo, además, en su momento incluso estuve yendo a alguna ciudad intermedia a hablar de Europa, acompañando a la representación de la Comisión en España, porque es importante que las personas conozcan bien la realidad europea y que sepan que muchos de los recursos que disfrutan justamente son fruto de ese proyecto conjunto que es la Unión Europea, y que ahora, como se ha comentado, pues nos la estamos jugando. Creo que el liderazgo de Europa lo debemos recuperar, y esa competitividad, como decía Isabel, hay que hacerlo de la mano de la sostenibilidad. Y creo que todas las condiciones están ahí. El Green Deal tiene una arquitectura muy robusta y yo creo que lo vamos a conseguir. Si me pasas la diapositiva, Antonio, si es tan amable. Ya lo tienes, Carlos. Vale. Tengo los mandos yo. No, yo te he pasado la diapositiva. Pues si es tan amable, ¿me puedes pasar la...? Estás en la segunda ahora. ¿No la estás viendo? No la veo. El resto imagino que sí que lo está viendo, espero. Sí. No. ¿No?
Pues eso será distribución de pantalla. En vuestra pantalla deberíais buscar una distribución donde se vea la presentación. Ya está. Ya. Gracias. Vale. Carlos, adelante. Sí, ahora yo la veo fenomenal. Bueno, muy sintético, hace una breve presentación del Comité Económico y Social. Bueno, pues forma parte del entramado institucional de la Unión Europea. En los últimos años yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy significativo por mejorar la interrelación entre los diferentes órganos de la Unión. Como ya sabéis, pues es la Comisión quien tiene la iniciativa de legislar. Esta iniciativa puede ser propia o puede ser inducida tanto por el Parlamento como por el Consejo. Y el papel del Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones como órganos consultivos, digamos, oficiales, pues es justamente dictaminar esas propuestas, hacer oír la voz de la sociedad civil organizada. Somos como, por así decirlo, un filtro social, un filtro de la ciudadanía. Esto forma parte de lo que es la participación de la ciudadanía en los debates públicos, con lo cual, de alguna manera, este debate tiene mucho que ver con lo que somos como comité. Somos pues una institución que facilitamos el diálogo entre los diferentes actores de la sociedad. Con el tridiálogo es eso, en la jerga de Bruselas, el proceso de negociación, Consejo, Parlamento, Comisión, es el tridiálogo. Es muy importante estar, pues, cercano a este debate para poder, efectivamente, influir en el mejor sentido y que la legislación sea mejor y beneficie al conjunto de la ciudadanía. Eso lo hacemos fundamentalmente a través de los dictámenes, muchos de ellos preceptivos, eso es lo que nos da fuerza, se nos tiene que consultar y algunas veces pues lanzamos también propuestas para anticipar temas, ¿no? Inteligencia artificial, todo debates que interesan a la ciudadanía. Nos componemos pues de 3 grupos que representan la diversidad de la sociedad y los intereses de Europa y concretamente, bueno, pues ejerzo mi trabajo desde la Comisión de Política Industrial, conozco bien y que además cuenta tanto como representantes designados por los Estados miembros como por delegados expertos en política industrial, por lo cual yo creo que se puede ahí generar un espacio de análisis e intercambio conjunto muy potente. Esa yo creo que es la clave. La clave es justamente la que pone en la pantalla, la que dice el profesor Norman Davis, un conocido historiador mitad británico, mitad polaco, que habla mucho de esa necesidad de diálogo, de cultura de cooperación en Europa, justamente para superar esas divisiones, para que haya una cultura común, para que toda la potencialidad que tenemos trabajando juntos genere sinergias positivas. Eso es el comité, ese espacio para poder hacer análisis en profundidad contando con la sociedad. ¿Me lo pasas, por favor? Bueno, voy rápido. Como ya esto lo ha contado ya Isabel, bueno, pues tenemos lo que es el gran desafío, que es llegar, como ha dicho también Isabel, a neutralidad de emisiones en 2050, pero de aquí a 2030 Europa ya quiere llegar a ese objetivo. De momento quien se ha prometido es Finlandia, pero yo creo que todo el mundo es consciente de que hay que acelerar el proceso de reducción de estas emisiones de gases de efecto invernadero. Sobre todo se tiene que actuar sobre los componentes que tienen mayor impacto a corto plazo, como es el caso del metano, y tiene que haber un despliegue impresionante en inversión sostenible
en esto que veis, ¿no? Sobre todo en movilidad, en temas de agua y gestión de residuos, muy importante, y energía. Esos son los ejes principales. Como veis, hay un gap impresionante. Hace falta más que doblar lo que hay actualmente. Siguiente, por favor. Y bueno, este es el plan. Como veis, pues el Pacto Verde pues tiene, yo creo que un planteamiento muy compacto, una visión holística. Por primera vez se están rompiendo esos hilos que había en las políticas de la Unión y se está estableciendo programas de coordinación de agrupación de recursos. Por ejemplo, en investigación, pues de lo que fue los primeros programas de investigación y desarrollo, llegamos a un horizonte Europa que va concentrando todas las ayudas en investigación. Lo mismo pasa en cuanto a otro tipo de recursos. Todos están interconectados y todos van en práctico a la vez que se desarrolla toda la transformación ecológica y digital, esa doble transición de la que se ha hablado y que es imprescindible para garantizar la sostenibilidad mientras recuperamos el liderazgo, la competitividad. Bueno, las acciones vale la pena que las veáis en detalle, pues están realmente muy interrelacionadas unas con otras. Sobre esta metodología de la economía circular, del ciclo de vida, es un continuo. Se trata de intentar pues optimizar tanto los modos las técnicas de producción, como intentar orientar unos hábitos de consumo sostenible. Todo eso está interrelacionado y es algo que hay que, digamos que, alimentar con fondos y recursos precisos, que es lo que va a hacer el Green Deal. La siguiente, por favor, ya termino. Y esa es la clave, realmente, el que los actores vayan de la mano. Los centros de conocimiento sean capaces en relación con las empresas y los organismos intermedios que las apoyan, sean capaces de componer grandes planes que tengan también la participación de las administraciones públicas en sus niveles regionales, locales, que son las que gestionan los fondos, y que haya una retroalimentación continua, un diálogo continuo para la búsqueda de soluciones. Esa es la clave. Y eso es lo que dice el objetivo principal de desarrollo sostenible, el 9.17. Y la última diapositiva ya, que simplemente, como se ha comentado también, la pequeña empresa es una clave, el motor clave, ¿no?, para la recuperación. Y ahí es muy importante el papel que pueden jugar los clústeres en esa interconexión de empresas para buscar las soluciones conjuntas con mayor potencial, con mayor capacidad y mejorar esa resiliencia de los ecosistemas industriales que se han definido, esos 14 ecosistemas industriales que hay que interconectar. Yo creo que los clústeres van a hacer un buen papel, pero es un papel dinamizador, porque el papel lo vamos a hacer entre todos, porque ese es el momentum para Europa y creo que hay el ánimo realmente de conectarnos bien a todos los niveles, tanto desde Bruselas hacia las regiones, hacia lo local, como entre los propios actores de una manera más horizontal. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a ti, Carlos. Excelente exposición.
Vamos a retornar a Isabel. Bienvenida de nuevo, Isabel. Venga, perdón, no sé lo que ha Gracias. pasado, pero... Nada que perdonar. Todos sufrimos de vez en cuando este tipo de problemas. Creo, porque parece que volvemos. Esto es un virus. Es broma, evidentemente. Bueno, lo siento, Isabel. Vamos a dar la oportunidad de que retorne, si os parece. Y si no, pues buscaremos otro medio. A lo mejor por teléfono también, que es posible unirse a la conferencia. Aquí la tenemos a Isabel. Hola, Isabel. Hola, Isabel. Bueno. Te veo con el sonido activado, pero no te oímos, Isabel. No sé si estás muteada tú misma, pero si estás hablando no te escuchamos. Bueno, os propongo entonces pasar al siguiente ponente. Hola, hola. O ya te tenemos. Isabel, hola. Ahora me oís, ¿verdad? Sí, ahora te estamos viendo. Pero no me veis. No te vemos, ¿no? Es que he cambiado ahora el dispositivo porque cada vez que voy a estar se cierra. Lo único que podemos hacerlo es sin vídeo. Sí, lo único, el sonido tampoco parece muy bueno, la verdad, ¿eh? Se oye como muy entrecortado. O sea, continúa, voy a intentar conectarme, continúa con el siguiente ponente y me sí, o a lo mejor puedes conectarte desde el móvil. ¿Sabes? Sí, voy a intentarlo. Estoy ahora con el ordenador. Vale, pues entonces pasamos al siguiente ponente, que es Esteban Pelayo. Vamos a ponerlo aquí en pantalla. Director de EURADA, la Asociación Europea de Agencias de Desarrollo, uno de los agentes claves en el entorno europeo y con el que además hemos colaborado muy activamente el año pasado en el foro que creamos, la European Alliance Against Coronavirus, y con el que estoy seguro vamos a poder colaborar mucho en el futuro. Estamos en un momento además especialmente importante en el ámbito de las regiones, porque se están renovando las especializaciones regionales inteligentes, las S3, y seguro que Esteban nos puede poner luz sobre la relevancia de todo este entorno. Muchísimas gracias por unirte a nosotros, Esteban. Gracias por la presentación. Nos conocemos desde hace 2 años y fue un flechazo, ¿eh? Desde entonces estamos trabajando y te agradezco la presentación porque estás dando la idea principal. La idea es que ahora, precisamente ahora, es el momento en el que tenemos que ser activos. Y por eso he preparado unas transparencias, porque tengo tantas cosas que decir. No sé si las pongo yo o las pones tú, Antonio, como tú prefieras. Yo creo que no las tengo, ¿no? Ponlas tú. Te las acabo de mandar. Ah, vale. Acabo de mandar. Pues si quieres las pongo yo, no hay ningún problema. A ver si las tengo. Sí, las tengo, sí. Vale. Bueno. Mientras que las pone, estoy de acuerdo con Antonio. O sea, al final mi recomendación es que por eso he preparado unas transparencias, es que tenemos que participar en las estrategias de especialización inteligente, en la Conferencia del Futuro de Europa y en otro tipo de iniciativas. Y por eso, como quería mencionarlas, por eso he preparado las transparencias. Por favor, pasa a la siguiente. Primero les voy a contar qué es una agencia de desarrollo, para que entiendan bien de dónde vengo. O sea, es la entidad que aúna, creada por la administración pública y que aúna los esfuerzos de todos los agentes de un determinado territorio para favorecer el desarrollo. Antes hablábamos del crecimiento económico, pero ahora el desarrollo es mucho más amplio y para eso el nuevo desafío de todas las agencias de desarrollo europeas es involucrar a la sociedad civil en general. Cada cierto tiempo vamos ampliando desafíos y ahora es este, y por eso me interesa muchísimo estar aquí y agradezco tanto la invitación. En cualquier caso, para que ustedes lo sepan, la Agencia de Desarrollo es la entidad que apoya fundamentalmente la competitividad de las empresas, que es la forma de facilitar
el crecimiento económico a través de la financiación, facilitando que se creen nuevas empresas, la internacionalización. Y les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en Aragón es el Instituto Aragonés de Fomento, en Cataluña Acció, en el País Vasco la SPRI, en Andalucía Agencia IDEA. Pasa, por favor, la siguiente, Antonio. Es tan complicado el tema de apoyar a las empresas desde la administración pública y luego tener un liderazgo regional que desde el 1992 crearon una asociación europea para compartir experiencias y saber cómo... normalmente siempre hay alguien que... Esa es la ventaja de Europa y es una de las cosas que hablaremos. En Europa siempre, como somos tan diversos, siempre hay alguien que ha pasado por el mismo problema que tú. Entonces se juntaron en el 92 y crearon, el año que viene cumplimos 30 años, una asociación pues parecida a la que lidera Antonio de la European Cluster Alliance. La idea es que trabajen entre ellos, que hagan propuestas, y yo soy el director de la Asociación Europea. Por eso también nos llevamos también Antonio y yo. Somos directores de dos asociaciones europeas y españoles y siempre nos vemos porque al final nuestras asociaciones lo que tratan es de ver el interés común. Eurada se organizó en una época con una visión muy abierta y tenemos socios pues, en países de adhesión como Bosnia, como Turquía o en otros países vecinos como Serbia. La próxima transparencia, por favor. En relación al objeto de... Esto era una introducción para que vean por qué les digo las cuestiones. En relación al objeto de la discusión de hoy, les quiero decir que desde el punto de vista de los expertos en desarrollo económico regional, que es la asociación en la que dirijo, estamos bastante satisfechos con el marco financiero plurianual, que es lo que empieza este año del 21 al 27, y al mismo tiempo con el plan de recuperación económica. Nos parece un tema ambicioso y además de muy largo plazo. Y porque además tiene una parte de él, tiene un sistema de financiación que es bastante novedoso en el sentido de que empieza la Comisión Europea a obtener recursos propios y confiamos los que creemos en la integración europea que esta sea una posibilidad. Y esto es uno de los temas a discutir. Esto es un tema que no está claro, en el cual no hay consenso. ¿Cómo va a ser la financiación de los fondos de la Unión Europea? Y hablando de ello, no solo es financiación. Todos los que estamos involucrados en las cuestiones de la Unión Europea hablamos siempre de esto. No solo son millones. De hecho, hay muchas cosas que son más importantes que las transferencias. Por ejemplo, el mercado único. Desde el punto de vista de una empresa, de nuestras empresas de España, es mucho más importante tener un acceso regular y ordenado al mercado único y en condiciones de igualdad que las posibles transferencias que hagamos de la Unión Europea. Piensen que el presupuesto de la Unión Europea es solamente el 1% del PIB anual de toda la Unión Europea, cuando hay muchas otras cosas y con muchos otros recursos nacionales que podemos compensar este tipo de recursos. Y por eso es tan importante los paquetes, por ejemplo, el de la recuperación económica, porque nos permite a aquellas países y regiones que hemos sido particularmente afectados por el coronavirus acceder en condiciones de igualdad al mercado único europeo. Si no, alguna otra empresa de otros países que también son socios de mi asociación entrarían como dopados, digamos. En este momento, países con mejores recursos y menos incidencia de la epidemia están invirtiendo de una manera potente en el desarrollo de productos, en la innovación, en la formación de trabajadores, con lo cual cuando se abre el mercado, como en teoría y prácticamente competimos todos igual, pues las condiciones no serían iguales, porque los socios ricos de Eurada, vamos a decir, o los socios los que ha habido menos incidencia del coronavirus, pues tienen sus empresas con una capacidad competitiva mucho mayor. Por eso es importante este tipo de fondos, porque facilitan la explotación de todas las posibilidades y las fortalezas de todos los territorios de la Unión Europea. Y por eso nuestra asociación está tan a favor de este tipo de redistribución, que no es solidaridad, sino es invertir en aquellos sitios en los que nos van a proporcionar ventajas competitivas como continente en el futuro.
También nos parece muy interesante que hay una visión compartida. Todos los ponentes han hablado de que vamos a ser una Europa verde. Esto no era evidente hace tiempo. Y todos los demás sistemas, la digitalización y otras oportunidades van a contribuir a esa visión compartida. Eso nos parece muy interesante y voy a hablar de visión compartida a continuación. ¿Puedes pasar la siguiente, Antonio? Pero normalmente soy muy positivo, pero también reconozco que hay fallos y ahí tenemos la administración pública una fuerte responsabilidad. El gráfico de barras que les adjunto es la ejecución de fondos de desarrollo regional en el anterior periodo de programación. No sé si soy muy técnico, pero el anterior periodo de programación es el presupuesto de la Unión Europea, que va de 7 años en 7 años. El anterior era de 2014 a 2020. Y ahí en las barras pueden ustedes ver cómo fue la ejecución de fondos en el periodo 2014-2020. En el 2014 no había nada porque se aprobó. Ahora mismo estamos en el equivalente a 2014, porque el periodo en el que empezamos es el 21-27. Pero como pueden ustedes ver, se empezó muy lento. Esto no puede ser. No podemos volver a empezar lento. Existen recursos que están aprobados y que están disponibles y la administración pública tiene una responsabilidad muy fuerte en liberar los fondos lo antes posible. Por la misma relación que le estaba diciendo antes de región europea más competitiva y menos competitiva. Cuanto más tardemos en llevar los recursos a los sectores, mucho menos competitivos son en este momento y el año que viene. Por eso tenemos una obligación muy importante, no solo con los fondos de recuperación, sino con el presupuesto anual de la Comisión, el presupuesto anual de los 7 años. Y no pongo, aquí pongo esta barra es global para todos los países de la Unión Europea, pero nuestro país, que tiene muchísimas cosas buenas, en esto no somos tan buenos. Antiguamente, cuando entramos en la Unión Europea, éramos geniales, gestionábamos muy bien, pero hay algo en nuestra administración pública, en la ley, en la regulación que tenemos dentro de la administración pública que nos impide ser tan eficaces en la asignación de fondos como otros socios de mi asociación, como son pues, los polacos, la República Checa, Eslovaquia, y eso lo tenemos que cambiar porque forma parte de la competitividad nuestra. Estamos en una carrera con los otros socios y regiones de nuestro entorno. Siguiente. Otro desafío importante también es el que hablábamos, es tener una sociedad cohesionada en la cual todos los integrantes de esa sociedad participan en el desarrollo y en la gobernanza. A veces somos demasiado piramidales, a veces pensamos que esto es una cuestión de políticos o de técnicos. No, al final es la sociedad civil y existen unos canales de participación. Me encanta que hayan hablado ya de la Conferencia del Futuro de Europa en política general, pero también en las políticas sectoriales, y lo que decía Antonio al principio, las estrategias de especialización inteligente se están formulando en este momento en todas las regiones europeas. Y esa es la gobernanza, lo que determina las prioridades de gasto de los próximos años. Y tenemos un desafío, se lo digo como representante de la Asociación Europea de Agencias de Desarrollo, porque ahora el nuevo desafío en el cual no sabemos bien cómo hacerlo prácticamente en ningún país es cómo integramos la sociedad civil en la priorización de los fondos de desarrollo económico regional. Tuvimos desafíos anteriores, por ejemplo, la digitalización. No sabíamos, estábamos acostumbrados, cuando yo empecé a trabajar, estábamos acostumbrados a que una empresa era una entidad que estaba al lado de una autovía con una nave industrial muy grande, una oficina muy pequeña y muchos trabajadores entrando. Claro, yo me acuerdo la primera vez que me vino alguien con un ordenador y sobre todo mis compañeros de financiación que decían, y a este le doy el dinero y cómo me lo devuelve, sí, porque estaban acostumbrados a pagar ladrillo, estructura. Ese desafío ya lo hemos cumplido, ya somos capaces de apoyar a emprendedores, pero ahora no somos tan capaces de integrar a la sociedad en su conjunto que tiene muchas potencialidades y tienen cuestiones sobre todo muy importantes, y pasa a la siguiente y ya he terminado, tienen oportunidades muy importantes. La que hablábamos de las estrategias de especialización inteligente que ahora ya se llaman sostenibles, pero por ejemplo ha salido también una nueva cuestión que es la nueva Bauhaus europea, que integra la habitabilidad, el diseño, y es bueno estar posicionados los primeros en estas cosas. Navarra está haciendo muchísimo en la nueva Bauhaus europea. Este mes se están presentando todos los programas de la Unión Europea, los programas que gestiona
con fondos propios. Saben que hay una parte que distribuye, que son los fondos de desarrollo regional, la política agrícola común, y hay otros fondos que gestionan. Y hay muchísimas convocatorias que se están preparando, y en esto España está siendo muy buena, porque en el pasado hemos estado en una medianía, éramos entre país de cohesión, país de competitividad, y teníamos, a veces estar en el medio, te vienen los palos por todos lados, pero en este caso no. En este caso tenemos dinero de fondos de cohesión y con ese dinero apalancamos dinero muy bien en estas convocatorias. Por eso les animo a que estén viendo y estén atentos a las convocatorias de Europa. Y si me permiten, y el último que voy a hacer es un poco de publicidad, nosotros también gestionamos una convocatoria en una cosa que se llama financiaciones cascadas. Tenemos proyectos europeos que repartimos entre empresas y tenemos una sobre digitalización para empresas industriales que acaba el 15 de julio. Estaríamos encantados de ayudar a su empresa a digitalizarse. Antonio, pues muchas gracias. Hasta aquí llegamos y encantado de estar en estos debates. No, magnífico, Esteban. Y vamos a hacer difusión de eso que acabas de señalar y de otras cosas. Así que muchísimas gracias. Retomamos luego contigo. Ahora vamos a ver si Isabel por fin está con nosotros. Hola, Isabel. No te oímos, debes estar silenciada. No te oímos, Isabel. Ahora sí. ¿Se oye? Bueno, no sé desde qué dispositivo, pero si no voy a subir un poco la voz porque... Se te oye perfectamente. No hace falta que subas. Entonces creo que desde aquí puedo decirlo. Por no repetirme, como vamos ya con el tiempo un poco, hablaba de las prioridades de la Comisión, ¿no? El Pacto Verde Europeo, la Europa adaptada a la era digital, una economía al servicio de las personas y una Europa más fuerte en el mundo. Continúo con el tema del Pacto Verde, aunque ya también se ha mencionado, pero es innegable que las consecuencias del cambio climático se han intensificado en los últimos años y que su efecto es cada vez mayor en nuestras vidas, en todos los ecosistemas y también en los sistemas sanitarios o de alimentación, ¿no? Por eso surge, para combatir estos efectos y también para convertir al continente en el primero climáticamente neutro en 2050, el Pacto Verde Europeo. Ese Pacto Verde se pretende también que sirva para transformar la economía y hacerla más sostenible, más eficiente, más resiliente y para mejorar la competitividad de la industria europea. Sin embargo, hay que garantizar que esta transición ecológica sea justa e inclusiva y que no deje a nadie atrás. Las áreas de actuación donde se entiende que el cambio es más necesario y que al mismo tiempo aportarán más beneficios a la economía, a la sociedad y al entorno natural, los ha puesto ya han aparecido en una de las transparencias anteriores, pero básicamente es un mayor nivel de ambición climática tanto para 2030 como para 2050, el suministro de energía limpia, asequible y segura, la economía circular, el uso eficiente de las energías y de los recursos, idear también un sistema alimentario saludable y respetuoso con el medio ambiente, la preservación de la biodiversidad, aspirar a una contaminación cero o acelerar la transición a una movilidad sostenible e inteligente, que es lo que más trabajo yo aquí en el Parlamento por ser miembro de la Comisión de Transporte. Pero para conseguir todos estos objetivos está claro que se necesita integrar la sostenibilidad en todas las políticas de la Unión, pero también necesitamos financiación, ¿no?, acorde con esta ambición. Respecto a este tema de la financiación, tenemos un plan de inversión para una Europa sostenible, que es una estrategia para financiar este Pacto Verde Europeo mediante la atracción de al menos 1 billón de euros de inversión pública y privada durante la próxima década. Tenemos el papel del marco financiero plurianual para los próximos años 21 al 27. Es también fundamental. Además, hay un acuerdo de este presupuesto y también del instrumento Next Generation EU en el que al menos el 30% del gasto total debe destinarse a la lucha contra el cambio climático y es el porcentaje más alto de la historia. Aún es más, el mecanismo de recuperación y resiliencia, que es el pilar más importante de este Next Generation EU, se establece que los planes nacionales de recuperación deben destinar al menos el 37% de su presupuesto al clima y el 20% a acciones digitales. Pero como en este avance hacia la neutralidad climática no todas las regiones parten de la misma situación, se ha creado también un mecanismo de transición justa para apoyar a aquellas regiones más dependientes de los combustibles fósiles y que van a verse más afectadas, ¿no?, por esta transición. Este mecanismo contiene el Fondo de Transición Justa, con una dotación de 17.500 millones de euros, que es crucial para regiones carboníferas, como es el caso de nuestras cuencas mineras en Teruel, para que puedan abordar la transición verde y aprovechar a diversificar la economía
con las oportunidades que brinda la digitalización, la economía circular, las energías renovables y de alguna manera proporcionar también alternativas a las zonas rurales que en muchos casos tienen problemas añadidos de despoblación, que esto hace que además se acentúen más las carencias de los servicios básicos. Junto a la transición ecológica tenemos también la necesaria transición digital, que queremos que redunde en beneficio de los ciudadanos, de las empresas y también del medio ambiente. Se abren nuevas oportunidades para las empresas con el desarrollo de nuevas tecnologías, se hace posible una economía dinámica y sostenible y se contribuye a luchar también contra el cambio climático y a culminar esa transición verde. Es una transformación completa de la economía europea que pone la tecnología al servicio de las personas para conseguir una economía digital justa y competitiva y una sociedad abierta, democrática y sostenible. Estamos hablando de conectividad, imprescindible que llegue a todas las regiones conexión digital de alta velocidad, pero también hablamos de capacidades digitales. No solo vale con tener la vía, hace falta también dotar del carnet de conducir, ¿no?, para que vayan por esa vía. Y yendo un poco más allá, hablamos de ciberseguridad, de las posibilidades de la inteligencia artificial, el Big Data, en todos los ámbitos. De todo esto estamos hablando mucho en el Parlamento Europeo y también trasladándolo a la Comisión Europea. Por supuesto, la innovación y la investigación van a ser claves y así se reconoce también en el destino de los fondos europeos. Las instituciones europeas, y en especial el Parlamento, tienen claro que las transiciones ecológica y digital deben vertebrar esta recuperación. Con la llegada de la crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19, algunas voces críticas con el New Green Deal, el Pacto Verde, aprovecharon para ponerlo en cuestión, ¿no? Pero las instituciones europeas se han mantenido firmes en esa posición. El Pacto Verde es la hoja de ruta para la recuperación y para la reactivación de nuestras economías y nuestras sociedades. La economía europea que resulte de esta crisis tiene que ser más sostenible y resiliente, al mismo que más competitiva y más fuerte internacionalmente. También se ha mencionado, pero hago un breve resumen sobre el presupuesto con el que contamos, ¿no?, para conseguir todo esto. El presupuesto a largo plazo de la Unión son 1,1 billones de euros. Además, tenemos ese fondo de recuperación Next Generation EU, de 750.000 millones, con el que conforman el mayor paquete de estímulo jamás financiado a través del presupuesto de la Unión. 1,8 billones de euros que van a ayudar a reconstruir Europa y adaptarla a los retos actuales y futuros. Y dentro de este fondo hay que tener en cuenta que hay diferentes opciones y, como bien decía Esteban, hay que saber aprovecharlos, ¿no? Yo creo que en España ha habido modificaciones en la legislación para agilizar los trámites y hacer más eficaz la administración pública, ¿no? Dentro de este fondo hablamos del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, 672.500 millones de euros para apoyar reformas e inversiones emprendidas por los países de la Unión, pero cuyo objetivo es mitigar el impacto económico y social de la pandemia del coronavirus y hacer que las economías y sociedades europeas sean más sostenibles y resilientes y estén mejor preparadas. REACT-EU, que ayudará a la recuperación para la cohesión y los territorios de Europa, con 47.500 millones de euros. El Fondo de Transición Justa, que ya he mencionado, con 10.000 millones de euros. InvestEU, cuyo objetivo es movilizar entre inversión pública y privada a través de una garantía de 26.200 millones de euros, capaces de movilizar 372.000 millones de euros. Y, además, el 30% de estas inversiones también tienen que ir dirigidas a objetivos de acción climática que no dañen al medio ambiente. Y, por último, Horizonte Europa, 5.000 millones de euros para el ambicioso programa de marco de investigación e innovación para los próximos años del 2021 al 2027. Obviamente, como también se ha mencionado, los clústeres tienen un papel fundamental en la implementación del Pacto Verde Europeo y de la estrategia de digitalización europea, por esa gran capacidad para apoyar a los actores de innovación y por la eficiencia en el uso de los instrumentos de financiación también. La pandemia ha puesto a prueba la dimensión práctica del proyecto europeo. Ante este desafío, la Unión ha respondido con solidaridad en vez de con austeridad, como se hizo en anteriores crisis, con una acción política rápida y positiva, coordinando la respuesta a la crisis sanitaria y apoyando al mismo tiempo la economía y el empleo. Ha sabido ver que o salíamos juntos de la crisis o no salíamos y ha demostrado estar a la altura de lo que se necesitaba, dando, como digo, una respuesta rápida y consiguiendo un claro ejemplo, la campaña de vacunación global, ¿no?, en la que hemos ido todos de la mano. El plan de recuperación
unido al nuevo marco financiero, la decisión sobre recursos propios, la emisión de deuda común, el mecanismo de defensa del Estado de Derecho también y la propia estrategia de vacunación común suponen hitos históricos en la Unión Europea. Ahora falta implementar las medidas que se han planificado y aprobado en los últimos meses. Hace falta implementarlas en los próximos meses, ¿no? Sobre todo en los diferentes fondos, el presupuesto plurianual y seguir impulsando esa Europa justa y solidaria. Como decía Maquiavelo, nunca desperdicies la oportunidad ofrecida por una buena crisis. Algunas de las lecciones que nos deja la pandemia y que no hay que olvidar serían la necesidad de avanzar unidos y de ser solidarios. Nuestro modelo de solidaridad es nuestra fuerza y hemos logrado resistir juntos. La necesidad de avanzar hacia una mayor integración del bloque comunitario, la necesidad de poner en marcha una verdadera política sanitaria europea. Sin una unión con más competencias, nadie va a poder evitar que se repitan estas crisis, y menos si lo hacemos por separado. La necesidad de detectar la emergencia y actuar con mayor rapidez frente a eventuales nuevas crisis. La importancia de tener capacidad industrial, en este caso concreto, para suministrar las vacunas. Por supuesto, el reconocimiento del importante papel de la investigación y la necesidad de invertir en investigación y ciencia. La necesidad de ser autosuficientes y evitar deslocalizar determinadas industrias estratégicas para la Unión Europea. Y la necesidad de crear políticas europeas para regular la movilidad dentro de la Unión de una forma justa y no discriminatoria, al igual que se ha hecho con la rápida aprobación del certificado de vacunación, que lleva mucho esfuerzo de negociación, pero al final se va a aprobar. La necesidad de más transparencia para crear confianza también en la población. Pero nos quedan algunos retos pendientes. Además de esta transición verde y digital, no podemos olvidarnos de que el principio de cohesión socioeconómica y territorial es algo importantísimo para la Unión Europea. Y algo que debemos seguir trabajando es el desarrollo del pilar social de la Unión Europea para mejorar la calidad de vida de las personas de una forma tangible. Estoy hablando de seguro de desempleo, de salario mínimo, de acabar con la precariedad laboral, la renta mínima que cubra las necesidades básicas, la garantía infantil para unas condiciones de vida dignas de los niños, afrontar la brecha salarial, la igualdad de género y también la lucha contra la violencia machista. Todo esto tenemos que seguir trabajando y avanzando con una unión más fuerte, ¿no? con más Europa. La política de igualdad de género para luchar contra las brechas de género persistentes, como he mencionado. También los retos emergentes con digitalización, cambio demográfico y el impacto de la pandemia que ha afectado más duramente a las mujeres y niñas. Hay que tenerlo muy en cuenta. La creación de la Unión Europea de la Salud, con un mecanismo europeo de respuesta sanitaria preparado para afrontar futuras crisis, que permita disponer de suministros médicos innovadores y a precios asequibles, y colaborar para mejorar la prevención, el tratamiento y el seguimiento de enfermedades como el cáncer, ¿no? Esta demanda viene del Parlamento y ya se ha dado algún paso, siempre teniendo en mente la distribución de competencias, ¿no? Las posibilidades que tenemos actualmente con las competencias en la Unión Europea. Y también hace falta un nuevo pacto para migración y asilo que asegure una política migratoria a la altura de nuestros valores, que ponga fin a la inmigración ilegal y establezca vías para llegar a Europa de una forma legal. No me voy a detener mucho porque ya lo ha explicado perfectamente el tema de la conferencia sobre el futuro de Europa. Lo ha explicado muy bien Álvaro, un debate abierto con la ciudadanía para decidir juntos cuál es la Europa que queremos construir. Es una ocasión única para que los ciudadanos y ciudadanas contribuyan a los debates sobre los desafíos y prioridades en los que deberíamos centrarnos, ¿no? Y qué es lo que esperan de la Unión tras la pandemia. Se da un nuevo impulso a la democracia europea, como nunca antes se había tenido, y una oportunidad para unir a los europeos en torno a una ambición común de futuro. Ya ha mencionado Álvaro cuál es el procedimiento de toda esta conferencia. Lo único añadir que también desde mi grupo, los socialistas y demócratas, hemos puesto en marcha una iniciativa Progressives for Europe, que también va a organizar eventos presenciales en distintos puntos de Europa, así como una plataforma de debate en los 24 idiomas también, con el objetivo de promover opiniones y voces progresistas que se incorporen a la conferencia. Por eso no me detengo más porque además llevamos un poco más de tiempo y Álvaro lo ha explicado perfectamente, ¿no? Cuál es el proceso de esta conferencia. Simplemente apuntar todas estas ideas de retos
y de lecciones aprendidas que he mencionado para tener muy en cuenta de cara a esta conferencia sobre el futuro de Europa. Para finalizar, la Unión Europea se reinventa y debe construirse continuamente. Lo decía Robert Schuman en su declaración del 9 de mayo de 1950. Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto, se hará gracias a realizaciones concretas que creen en primer lugar una solidaridad de hecho. En definitiva, está claro que debemos apostar por más Europa, una Europa que sea más solidaria, que piense más en las personas y que sea capaz de cohesionar los territorios y también las economías y de hacernos más fuertes y, por supuesto, que no deje a nadie atrás. Así que aquí lo dejo y muchísimas gracias por vuestra paciencia con las tecnologías. Bueno, pues no, muchísimas gracias a ti, Isabel. Ha sido una magnífica revisión de todo lo que estamos haciendo. Me alegro muchísimo de tenerla grabada. Va a ser posible revisarlo en detalle. Y, por supuesto, cuenta con nosotros en todo lo que podamos aportar, también en vuestras iniciativas. Así que si nos haces llegar detalles, también lo promoveremos. Creo que es muy importante. Estamos fuera ya de plazo, ¿vale? Pero si tenéis 5 minutos, yo, si os parece, comparto la pregunta que hay en el chat con vosotros. Es sobre las estrategias S4, yo he dicho S3, es verdad que ahora ya les hemos añadido la S de sostenible, ¿no? Las especializaciones regionales inteligentes y sostenibles. ¿Cómo podemos participar desde la sociedad a la hora de definir esas estrategias? Esteban, creo que es para ti. Pues normalmente es difícil, ese es uno de los desafíos principales, ¿vale? La idea es, o sea, las S4 lo que son es la asignación de prioridades en la ejecución de fondos y no solo de prioridades, sino cómo estos deben aplicarse, porque al final el demonio está en los detalles, no solo es vamos a hacer una Europa verde, por ejemplo, que estamos hablando, vamos a hacer una región verde, vamos a trabajar en economía circular, sino efectivamente cómo lo vamos a hacer. Y al final lo que hay que hacer es articularse de manera social. O sea, las empresas lo tienen más o menos claro a través de, pues, de los clústeres como el de Antonio, como las asociaciones empresariales, las cámaras de comercio. Y el tema es la sociedad civil, al final. Normalmente hay una entidad que gestiona la estrategia de especialización inteligente que suele ser en cada región o la Agencia de Desarrollo Regional o la parte de la Consejería de Industria relacionada con innovación y crecimiento económico. Y las personas están abiertas y normalmente sacan borradores de planes en los cuales llaman a opinar. Realmente, como individuo se puede opinar y se pueden dar opiniones, pero yo le aconsejaría que hiciera la posibilidad o que buscara la posibilidad de estructurarse de alguna manera en alguna asociación o alguna entidad que responda a sus intereses de una manera continua, porque al final, y eso es un tema importante y por eso es difícil, como las prioridades no se cierran y no se fijan este año y ya están escritas para los próximos 7 años, sino que van evolucionando, se va analizando, pues van a llamarle muchas veces. Y claro, no se puede llamar, no puede ser un referéndum para todo el mundo por un lado y ustedes se van a cansar. Por tanto, traten de involucrarse dentro de entidades de sociedad civil que establezcan un canal continuo con las personas que lo gestionan. Pero le agradezco mucho la pregunta porque yo creo que es el desafío. Y mi experiencia como director de una asociación europea es que hay aquellos territorios en los cuales, de Europa, en los cuales este tipo de cuestiones funciona mejor y la sociedad civil está más estructurada, todas las iniciativas se desarrollan mucho mejor, porque al final necesitamos la colaboración, la guía y la priorización. Como referencia
práctica que conocemos bien aquí en Aragón, donde estamos situados. Tengo que decir que esta serie de webinars y todo este proyecto es de nivel nacional, incluso internacional, abierto a toda Europa. No quiero dar la sensación de que solo nos focalizamos en Aragón, pero también es verdad que la realidad la conocemos mejor aquí, ¿no? Es el Instituto Aragonés de Fomento, el IAF, en colaboración con la Dirección General de Innovación del Gobierno de Aragón, quien está liderando ese análisis y, en mi opinión, está haciendo un excelente trabajo. Lo está coordinando con una consultora vasca que ha realizado todo un proceso de consulta temática a las diversas entidades y universidades y empresas principales en cada una de las áreas que se consideran pueden ser críticas. Yo creo que llevan más de 40 reuniones fácilmente y en este caso creo que se puede hablar de un proceso muy participativo en lo que son las actuales prioridades S4 para la región, para Aragón. Si me permites, una mano abierta. Sí, eso es, Isabel. Sí. Y luego yo, por favor. Apuntar algo muy rápido. Totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho de alguna manera agruparse en la sociedad civil para poder trasladar las inquietudes a las consejerías, a las direcciones generales que lleven el tema de innovación, pero por mi experiencia previa como diputada en las Cortes de Aragón, que además era la portavoz de innovación, no descartéis tampoco poneros en contacto con los diputados de vuestros parlamentos regionales para trasladar también estas ideas, porque al final en el Parlamento no se gestiona, pero sí que se lanza muchas ideas a los gobiernos, ¿no? Entonces, a través también de los parlamentarios podéis contar con un apoyo para que se incluyan, ¿no? en las estrategias vuestras ideas, como digo, es un paso más, ¿no? Sin descartar, por supuesto, que es el objetivo principal serían las consejerías, pero no descartéis hablar también con los parlamentos, al igual que aquí a nivel europeo hacen los diferentes agentes, hablan con los parlamentarios para que luego nosotros seamos los que les propongamos a la comisión pues ciertos temas. Entonces, es algo similar. Gracias. Gracias a ti, Isabel. Así fue como nos conocimos, de hecho, ¿no? Cuando eras parlamentaria aquí en las Cortes de Aragón. Magnífico. Gracias. Antonio, Carlos. Si me lo permites, bueno, y apoyando además la intervención de Isabel, yo creo que efectivamente esto es una cuestión de diálogo, de articular bien el diálogo en la clave que ha explicado Esteban de multigobernanza. Hay que establecer un diálogo a nivel nacional, desde la administración central a la regional y bajar hasta las administraciones locales, y un diálogo más horizontal entre instituciones. Sobre todo me refiero en el caso de Europa. Si somos capaces de interconectar unos diálogos con otros, pues al final estableceremos las sinergias que se pretenden en el Green Deal. Ese es el gran reto, el poder cooperar, superar la fragmentación. Se habla de mercado único. El problema es que hasta ahora pues la aplicación de las reglas europeas las estamos haciendo cada país de una forma diferenciada. Ahora se va a reglamentar, se está empezando a reglamentar. La Comisión Europea tiene mucha más capacidad de acción, está trabajando de una manera mucho más coordinada con otras instituciones, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Central, Eurostat. Naciones Unidas con otro tipo de organismos para efectivamente coordinar bien las acciones. Entonces yo creo que por primera vez en la vida hay un planteamiento muy ambicioso y además con mecanismos mucho más reforzados para que exista esa coordinación. El semestre europeo es una clave. El semestre europeo tiene que tener más alcance, es donde se reúnen los Estados miembros y la Comisión Europea, y eso tiene que garantizar que haya una acción más armonizada de todos los países, y eso es diálogo. Y además también se ha dicho, es un diálogo dinámico. Tenemos 7 años por delante
y hay que ir construyendo ese camino con todo el conjunto de mecanismos y decir que en el caso del inicio yo creo que se ha contado poco con la sociedad civil para el diseño de los planes de recuperación. Las consultas han sido insuficientes y yo creo que el gobierno tiene que activar un proceso más eficaz de participación de los actores para poder valorar esta primera tanda de ayudas que, como se ha comentado, pues va a llegar probablemente a partir del verano. Hay muchas convocatorias que ya están, pero la clave es que todo esto se pueda ir contrastando con los actores claves, organismos intermedios, como es el caso de UDADA, pero también otras instancias de representación de la sociedad civil. La cuestión es, efectivamente, poder aglutinar a esos actores y tener un diálogo continuado, no puntual, para hacer simplemente, digamos que el paso obligado de consultar. No, tiene que ser algo más activo. Yo creo que ese es el potencial que tienen los clústeres, ¿no? El poder estar siempre, ¿no?, con esa capacidad de dar una respuesta ágil en cada circunstancia. Yo estoy convencido que lo vamos a conseguir porque ese ánimo colectivo yo creo que existe. Muchas gracias, Antonio. Bueno, gracias, Carlos. Calientas el debate cuando tenemos que cerrarlo. Vamos a dejarlo ahí porque si no, no acabamos. Yo creo que le voy a dar a Álvaro la última palabra, si os parece, y ya creo que es hora de cerrar porque estamos fuera de plazo. Muchísimas gracias, Álvaro, por cerrar. No mucho más que añadir. Muchísimas gracias a todos. Creo que ha sido un acto de apertura realmente interesante, que los temas que habéis tocado son fundamentales para esa doble transición ecológica y digital, y que la verdad que el programa que tenéis preparado me parece muy sugerente, con expertos en cada uno de estos ámbitos, y que creo que la contribución final que se podría hacer desde el programa a la Conferencia del Futuro de Europa puede ser muy relevante. Por lo tanto, os animo a continuar así y os doy las gracias por este magnífico seminario. Gracias. Excelente. Gracias a ti, gracias a todos, a Isabel, a Carlos, a Esteban, a todos los asistentes. Y recordamos, el siguiente seminario será el 23 sobre la The Green Transition y recibiréis invitación. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Adiós. Adiós, hasta pronto.